Muy buenas tardes, mis amados hermanos y amigos que nos sintonizan o se van a conectar a esta transmisión. Queremos desearles una buena tarde, un feliz día. Y para todos aquellos padres que han tenido la bendición que Dios les ha hecho ser padres en esta tierra, queremos bendecirlos, queremos felicitarlos. Hoy en este país, quizá en otros países, también se celebra el día de hoy, el Día del Padre. En muchos países sabemos que ya se celebró, pero lo más lindo y lo más importante es que no creemos a una designación quizá de la humanidad. Creemos más bien en ese designio de Dios para tu vida, para nuestra vida como padres que Él nos ha dado, y la oportunidad de ser padres. Tuvimos la oportunidad de ser hijos también. Quizá muchos ahora son hijos solamente porque no se han casado y no tengan descendencia, pero Dios en ese proceso nos dio la oportunidad de estar en las dos facetas a los que somos padres. Y yo quiero en esta tarde no solo felicitarles, porque me quedaría corto, creo más bien bendecirles en el amor del Señor, pidiéndole a nuestro Dios que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida, mi amado Padre, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu descendencia, sobre toda la obra que tú hagas en tu vida, que Dios te bendiga y que además añada conocimiento, añada sabiduría, añada amor por tu familia, por tu matrimonio, por tus hijos, amor por el cuerpo de Cristo, por los hermanos, por la iglesia. También amar su venida, amarle a Él por sobre todas las cosas, porque es un mandamiento que Dios nos ha dejado, que en primer lugar está Él, que pues tenemos una familia también, tenemos un trabajo, tenemos la iglesia, tenemos tantas cosas por las cuales nosotros podemos acercarnos a Él y pedirle la bendición para que Él nos dé y nos ayude, y que seamos sabios, seamos prudentes, y que Él nos enseñe a amar y a poder desarrollar nuestra función como padres. En esta tarde yo quiero con ustedes compartir un tema que es sobre el sacerdocio escogido. Entonces, también queremos decirle que nos pueden ubicar en las plataformas sociales, Facebook, en YouTube e Instagram. Nos pueden buscar como Ebenezer Jax o Ministerios Ebenezer Jacksonville, y allí nos van a ubicar fácilmente. Nos pueden dejar sus comentarios, nos pueden dejar alguna nota, algún mensaje o algún testimonio también, que ahí lo vamos a recibir. Próximamente vamos a hacer el lanzamiento de nuestra página web también, para que nos puedan ubicar en ella. Entonces le decía que en esta tarde quiero tratar de compartir con ustedes una enseñanza, una prédica más bien, sobre el sacerdocio escogido. Quiero ser quizá breve y dejarle una sustancia de la palabra de nuestro Dios, porque estaríamos vacíos si no recibimos el consejo de la palabra. Que el Señor nos llene y nos dé mucha sabiduría y el conocimiento, y que podamos nosotros atesorar su palabra. Solo déjeme hacer una pequeña oración y decirle al Señor: Señor, guárdanos. Padre, bendigo, Señor, a todos los padres de familia, a todo ese sacerdocio santo que tú has escogido, Padre, como tus hijos, como tu iglesia. También, Señor, venimos pidiéndote que ese consejo de tu palabra que tú tienes para nosotros ahora, el día de hoy, tú, Señor, abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón, y que tu palabra quede atesorada en nuestros corazones, Padre, porque sabemos que tu palabra es la verdad y Cristo es la verdad, y a través de Cristo Jesús, a través de tu palabra, llegamos a Él, y esa verdad nos hace libres. Señor, en el nombre de Jesús, haznos libres, Padre, de cualquier cosa negativa que haya. Más bien bendecimos a todos los padres que están en sintonía nuestra, los que se van a sintonizar más adelante, Padre, en tu nombre glorioso. Gracias, Señor. Gracias, bendito. Amén, Señor. Entonces le decía que el tema de hoy es el sacerdocio escogido.
¿Escogido por quién? Escogido por el Señor. No escogidos por la humanidad, el humano, sino que escogidos por el Señor. ¿Por qué? Porque a través del sacrificio de Cristo nosotros venimos a alcanzar parte de ese sacerdocio. Y hermano, no como el sacerdocio del Antiguo Testamento, que usted ha leído sin duda, que los levitas ministraban y ministraban en el altar de Dios, ministraban, ejercían el sacerdocio de Dios, pero ellos tenían que estarse renovando continuamente. Aún ellos tenían que hacer ofrendas y tener una ofrenda expiatoria quizá por los pecados, como dice la palabra, una vez al año, y necesitaban esa renovación en sus vidas. Pero nosotros ahora, dice la palabra, que el Señor, el que nos constituye ahora sacerdotes de Él, ese sacerdocio glorioso, Él murió y no murió y murió por el pecado. Y ahora ese sacerdocio es eterno, nadie lo puede parar. Y no murió porque Él fuera pecador, Él más bien murió por los pecados nuestros, murió porque Él se entregó a sí mismo, porque dice la palabra que nosotros no éramos parte de Él, no teníamos parte. Hermano, eso es para gozarnos, para alegrarnos delante de Dios y saber que Él ha hecho grandes cosas en nosotros. Y aquellos que no le han conocido, que no han hecho la decisión de fe, del Señor les dice que este es el tiempo oportuno, que Él murió en la cruz del Calvario, que Él resucitó y que ahora Él nos da la bendición, el derecho, te da la posibilidad de poder recibirle y ser parte de este sacerdocio que es eterno, que no morirá y que no necesita ser revalidado como antes en el antiguo pacto, sino que este sacerdocio es eterno, porque eterno es el que murió, eterno es el sacerdote, el sumo sacerdote, el sacerdote que es según el orden de Melquisedec, es eterno y Él no va a morir. Y nosotros, siendo de parte de ese sacerdocio glorioso, nosotros viviremos eternamente. El sacerdocio nuestro no es momentáneo, no es pasajero, no necesita expiación más por el pecado, porque Él ya murió por nosotros, porque Él ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Entonces, como Él no necesita nada, nos imparte del sacerdocio, nos hizo parte a nosotros, para que ahora nosotros vengamos a ser de su linaje, vengamos a ser escogidos, vengamos a ser una nación santa, un pueblo que le adora, un pueblo adquirido, dice, como posesión de Dios, como parte del reino, parte de Él. Nosotros, cuando conocemos a Cristo, cuando entregamos nuestra vida al Señor, Él nos hace partícipes, nos hace su pueblo, nos hace escogidos. Él es, hermano, y nos hace parte de Él, hermano, no solo para que nosotros estemos, ya vivamos así tranquilos. No, la palabra dice que Él nos hizo su pueblo escogido, nos hizo un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Él. ¿Pero para qué? Para predicar las virtudes, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, hermano, cuando nosotros estábamos muertos, cuando estábamos en nuestros pecados. La palabra dice, cuando nosotros, Él nos llamó de las tinieblas, hermano, y nos puso en la luz admirable. Tú y yo ahora somos luz admirable. Mi amado hermano, mi amado amigo, hermana, que tú que me escuchas, que somos esa nación santa, somos ese real sacerdocio, somos el pueblo adquirido por Dios. Ya no tenemos que vivir nosotros en tinieblas, porque Él nos llamó precisamente de las tinieblas y nos ha puesto en el lugar, hermano, en esa luz admirable que solo, hermano, que la humanidad del mundo va a admirar, y que todas las creaciones que hay, que Dios ha hecho, admiran esa luz, porque solo Él es digno de ser admirado, porque esa luz es la que resplandece ahora en nosotros, la luz de su palabra, la luz de Cristo Jesús, porque creemos que Cristo es la luz. Él lo dijo, yo soy la luz del mundo, y el que esté con Él no andará más en tinieblas. Entonces, muchas veces las tinieblas van a querer invadirte, pero dice también la palabra que tenemos una palabra que es antorcha.
y que alumbra en medio de oscuridad. De manera que el fundamento que quiero colocarle ahora de la palabra está en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Eso usted lo puede leer en el nombre de Dios ahí en su pantalla. Pero dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que le compartía. Pero además de eso, hermanos, ahí siempre en el capítulo 2 de Pedro habla que nosotros hemos sido llamados también, hermano, como dice acá en este versículo que leímos, que nosotros fuimos llamados, no solo para que la luz, como decía el Señor, esté bajo el almud, sino que Él nos llamó para que anunciemos las virtudes. Entonces también Pedro nos dice aquí en 1 Pedro capítulo 2 verso 5, que también dice: vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Entonces nosotros, como Cristo es la piedra que desecharon los edificadores, dice que Él vino a ser la principal piedra del ángulo. Entonces sobre esa piedra tenemos que edificar, siendo Cristo el principal fundamento de la doctrina, el principal fundamento de nuestra vida. Entonces tenemos que edificarnos como piedras vivas, no como piedras muertas de las que están y que simplemente no sienten y son usadas para construir ciertamente. Pero nosotros somos piedras vivas, porque, hermano, nuestro sacerdocio es espiritual, porque tenemos que edificarnos como una casa espiritual, como, hermano, como un sacerdocio, para un sacerdocio santo. Hermano, Dios nos ha llamado a la santidad, a ejercer ese sacerdocio. Y tu Padre que estás escuchando, Dios te ha hecho un sacerdote del Dios Altísimo. Dios nos ha hecho unos sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque tenemos una casa espiritual que edificar. Tenemos que edificarnos a nosotros como esos edificadores, esos que toman esa piedra viva que es Cristo Jesús. Y como piedras vivas nosotros, Él nos ha hecho piedras vivas para que nos edifiquemos, para que nosotros crezcamos, para que, hermano, ese sacerdocio sea santo. Y, hermano, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué, hermano? Porque ahora ya no se ofrecen más machos cabríos, no más corderos, hermano, no más becerros, como en el antiguo pacto, porque el Señor fue necesario que Él muriera y que todo eso, hermano, que perecía, todo eso que había que hacerse continuamente, y que cada año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a expiar los pecados del pueblo. Hermano, Cristo ya lo hizo, dice la palabra en Hebreos, y lo hizo de una sola vez, para siempre. Entonces Él ya entró, ya hizo el sacrificio. Solo tenemos que creer en Él. Y entonces esos sacrificios, hermano, más bien que el Señor nos pide, son esos sacrificios que nosotros debemos de hacer delante de Él. Quizá ese sacrificio de alabanza, decirle al Señor: Señor, te traemos sacrificios de alabanza, como decía David. Hermano, que entraremos por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Dios se agrada, hermano, cuando nosotros le alabamos, le adoramos. Nuestra adoración, ese sacrificio de adorar, la oración es la que nos une. La oración es, hermano, esos momentos de intimidad son los que el Señor quiere, para que nosotros vengamos a Él y que nosotros, hermano y amigo, podamos tener esos momentos de intimidad y esos sacrificios espirituales que sean aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nadie se puede presentar ahora si no es a través de Jesucristo. Nadie puede venir con un sacrificio humano, un sacrificio de cualquier índole, si no se hace a través de Cristo Jesús. Eso nos dice la palabra. Entonces, además de eso, le estoy poniendo el fundamento para que usted vea que el Señor sí nos llamó para ser sacerdotes. Y como sacerdotes, como varones de casa, como padres de familia, tenemos que pararnos en la brecha. Tenemos que pararnos por nuestra familia, por nuestra casa espiritual. Tanto la casa que te dio con tu matrimonio,
con tus hijos, como también por la casa espiritual que tú tienes internamente, como también por la casa de Dios. La casa de Dios, cuando nosotros nos reunimos, Dios te ha dado dones espirituales. Dios te quiere usar grandemente. Entonces déjate usar, déjate ser instruido, porque el conocimiento de Dios es el que nos va a llenar y es el que nos va a dar de su poder, nos va a dar de su gloria, para que nosotros seamos efectivos y efectivamente podamos nosotros ser esos sacerdotes que llevemos ese sacrificio espiritual, esos sacrificios espirituales a través de Cristo Jesús, y que sean aceptables al Señor. El Señor lo que quiere es humildad de nosotros, lo que quiere que seamos sinceros, que seamos leales, que seamos, hermano, de un solo corazón, de un solo parecer, que seamos leales a Él, que nuestro corazón sea transparente, que nuestro corazón se una con el de Él. Amén. Y entonces otro fundamento de la palabra está en Apocalipsis 1:8. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 1:6. E hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Dice acá, hermano, que Él hizo de nosotros un reino y sacerdotes. En la versión que usted quizá tenga, en algunas versiones dice, Él nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, para su Dios y Padre, a través de Jesucristo, hermano, porque el contexto está hablando de que Jesucristo, hermano, de Él, del sacrificio de Él, que Él es digno, que Él por su poder nos hizo, hermano, nos hizo un reino y nos hizo también un sacerdote, un sacerdocio para Él, para su Padre, hermano. Él nos dio la oportunidad de poder estar delante de Él, ofreciendo nosotros esos sacrificios, ese sacrificio, siendo, hermanos, nosotros constituidos reyes y sacerdotes. ¿Por qué reyes y también sacerdotes? Porque Jesús, hermano, Jesucristo, nuestro amado, nuestro Salvador, hermano, Él es el Rey de Reyes. Cuando hablamos Rey de Reyes, quiere decir que está sobre todos los reinos que puedan haber. Y nosotros somos parte de ese reino de Él, y nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes en el reino que Dios te ha dado, para que tú lo puedas administrar, para que tú lo puedas como sacerdote lo puedas ministrar y puedas llevar al conocimiento, puedas abogar, puedas interceder por ese reino. Quizá alguno diga, bueno, yo no tengo. Claro, tienes muchas veces, si eres hijo todavía de dominio y no tienes hijos biológicos para ti, pues en ese reino, el reino es tu familia. El reino quizás seas tú mismo, sea tu familia, sean tus compañeros de trabajo, sea el lugar donde tú te relacionas, quizás en el deporte, donde sea, pero Dios te ha hecho un rey y te ha hecho un sacerdote, para que tú, los sacerdotes, hermano, obraban a favor del pueblo, a favor del necesitado. Entonces Dios nos ha puesto a nosotros, a que nosotros seamos esos reyes y sacerdotes del Dios y Padre, para gloria, porque la gloria y el dominio es para Dios y es por los siglos de los siglos. Amén, como dice la palabra. Pero no debemos olvidar, mi amado hermano, que nosotros también en la palabra podemos ver que ahí hubieron sacerdotes que no dieron la talla, que menospreciaron al Señor, que menospreciaron la palabra, que menospreciaron el conocimiento, de manera que nosotros, Dios lo que quiere y nos ha hecho reyes y sacerdotes en este tiempo, sacerdocio de los finales de los tiempos, para que nosotros atesoremos y ejerzamos nosotros, hermano, ese sacerdocio, ese reinado que Dios nos ha dado en nuestra vida, y que nos volvamos y estemos a favor de los que, hermano, Dios nos ha puesto a nosotros a nuestro alrededor, para que seamos intercesores, para que seamos quizá nosotros aquellos que nos acerquemos al necesitado. En el Antiguo Testamento, hermano, en el Antiguo Pacto, los sacerdotes, hermano, ellos intercedían por los débiles.
Y acuérdate, tú, amado padre, amada madre de familia, que muchas veces hay débiles y a veces se desprotege al débil. Y te quiero mostrar que quizá esa debilidad que pueda haber quizás en un sacerdocio o en un pueblo, primeramente son nuestros hijos. Que como padres, en vez de condenarlos, en vez de juzgarlos, en vez de hermano, nosotros quizá señalarlos en sus acciones o en las cosas que hacen, debemos nosotros colocarnos a su favor para interceder ante el Dios del cielo, para levantarles, para ayudarles, para hermano, exhortarles y que ellos logren llegar al conocimiento de Dios. Pero vamos a ver acá qué hermano dice la palabra. Aquí en Oseas capítulo 4, versículo 6, dice la palabra de Dios. Es una palabra que usted quizá ya ha conocido y ha escuchado mucho. Dice: mi pueblo, dice, es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, dice aquí la palabra, el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Hermano amado, mi amado sacerdote, mi amado padre de familia, dice la palabra que mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, dice, yo también te desecharé para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Es algo tremendo, porque hermano, no podemos desechar nosotros el conocimiento. Y no venimos predicando conocimiento de letra, conocimiento humano, conocimiento que se adquiere en una escuela, en una universidad, que es muy bueno, que nosotros nos instruyamos también en la vida secular y nos instruyamos también, hermano, en todas las áreas de nuestra vida. Y no es que estemos en contra tampoco de la instrucción teológica, de la escuela teológica, no. Pero hermano, el conocimiento más bien que nosotros venimos diciéndole y diciéndote que es necesario que tengamos, porque hermano, en este tiempo no podemos desechar el conocimiento. Es el conocimiento verdadero, la revelación de la palabra de nuestro Dios, que no tenemos que desecharla. No tenemos, hermano, nosotros que desechar el conocimiento. Ese conocimiento, hermano, que nos lleva no solo a experimentar el amor de Dios, sino que ese conocimiento que nos da el Señor en la intimidad, en lo íntimo, en lo más íntimo, hermano. Es donde Dios se manifiesta, es donde Dios quiere darnos esa abundancia de revelación, de palabra, hermano, de su ley, de sus preceptos, de sus principios. Todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, hermano, lo vamos a encontrar ahí en la revelación. Pero dice, hermano, que si nosotros rechazamos como sacerdotes el conocimiento, Él nos desechará como sacerdotes también. Entonces, si nosotros desechamos el conocimiento, no hay sacerdocio. Pero Dios quiere que nosotros, y nos da la promesa y nos dice que Él nos constituyó, hermano, que Él nos adquirió, nos hizo su linaje escogido, real sacerdocio, que como piedras vivas también edifiquemos nuestra casa espiritual y ese sacerdocio que Él nos ha dado, que Él nos hizo reyes y sacerdotes también, y que tenemos que ejercer ese sacerdocio como Cristo también lo dejó instaurado. Pero lo más tremendo que veo aquí también es que, hermano, si nos olvidamos de Dios y hermano, de la ley de Dios, dice la palabra que Él se olvidará de nuestros hijos. Entonces hay una consecuencia tremenda, porque no solo somos desechados nosotros del sacerdocio, si desechamos el nuestros hijos. Pero cuando tú y yo estamos nosotros adquiriendo más conocimiento, adquiriendo más bendición, más revelación de su palabra, hermano, nosotros estamos fortaleciendo ese sacerdocio y nuestros hijos no son olvidados, porque Dios no se olvida. Dios no, hermano, dice la palabra que Él nos tiene en la palma de su mano, nos tiene cogidos con esa palma de su mano, hermano, con esos 5 dedos de la palma de la mano que simbolizan
simbolizan los 5 ministerios, y ahí es donde Dios quiere que nos refugiemos, en su palabra, en los 5 ministerios, para que Él, hermano, nos llene y podamos alcanzar la estatura del varón perfecto, podamos ser al final de todo edificados, porque es para edificación de Dios, para que alcancemos la plenitud de Cristo, para que nosotros, hermano, lleguemos a alcanzar esa plenitud, lleguemos a alcanzar el conocimiento y no seamos desechados. Amén. Y solo vamos a ver ahora entonces cómo hombres que eran sacerdotes en el antiguo pacto, hermano, desecharon el conocimiento de Dios. Y dice la palabra que por desecharlo, Dios los tuvo como indignos. Y aquí en 1 Samuel, capítulo 12 al 13, dice la palabra de Dios: los hijos de Elí, usted ya se ubicará al hablar de Elí, los hijos de Elí eran hombres indignos, dice esta versión de las Américas. No conocían al Señor ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando algún hombre ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne. Vamos a seguir leyendo los versículos adelante, pero ahora quiero que usted vea, y le coloqué con rojo, que dice que estos hombres, los hijos de Elí, eran indignos. ¿Por qué eran indignos? Entonces, el hecho de rechazar el conocimiento de Dios, de no adquirir el conocimiento de Dios, podemos llegar a ser indignos delante de Él. Dice, porque no conocían al Señor, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Entonces nosotros no solo tenemos que adquirir el conocimiento del Señor, y hermano, para no ser indignos, para no ser desechados del sacerdocio, como vimos en Oseas, sino que también podemos llegar a la gente, un sacerdote, alguien puede llegar a ser indigno si no conocen al Señor. Entonces el llamado ahora es que conozcamos más al Señor, que Él nos va a llenar, que no es por capacidad humana, sino que es porque es por Él, es por Cristo Jesús, porque Él, hermano, nos ha constituido a nosotros, nos ha dado, hermano, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces, hermano, cuando no hay conocimiento, se cometen varios errores. Y aquí vimos, hermano, en el versículo aquí, que dice que cuando alguien llevaba un sacrificio y le pedía al sacerdote que estaba oficiando en ese día, que hubiera una expiación, que hubiera un sacrificio, una ofrenda de Dios por alguna transgresión o por algún error que haya cometido, un pecado, los hijos de Elí enviaban a un siervo de él con un tenedor de 3 garfios a obtener esa parte de ese sacrificio, que al final los sacerdotes tenían derecho a esa parte de ese sacrificio, pero no era el momento. ¿Por qué? Porque Dios había dado instrucciones claras diciendo que iban a sacarle, a quitarle toda la grosura, toda la grasa que tenía esa carne, ese sacrificio, esa carne que estaba, dice, puesta en una olla, en un caldero, como se le diga, hermano. Pero este criado, este sirviente de los hijos de Elí, dice la palabra que ellos llegaban con cierta imponencia a decirles que ellos necesitaban se necesitaban parte de ese sacrificio, y aún la carne no estaba cocida, y aún la grosura no se había todavía quitado de la carne, y esa grosura representa como el pecado, representa lo malo, hermano, quizá que pueda haber, y entonces el Señor, hermano, nosotros somos aceptables y somos dignos cuando nosotros tenemos el conocimiento, cuando, hermano, quizá esa grasa que representa el pecado está en nosotros, somos y nos hacen indignos. Pero entonces el Señor lo que quería era que en esa administración sacerdotal, que cuando ya estuviera la grosura, la carne cocida, y haya salido esa grosura, entonces se tomara parte. Dice entonces aquí, siempre en 1 Samuel 2:15 al 16, dice: asimismo, antes de quemar la grosura, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía sacrificio: da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Y si el hombre le decía: ciertamente deben quemar primero la grosura y después toma todo lo que quieras, él respondía: no,
sino que me la darás ahora, y si no, la tomaré por la fuerza. Entonces, ¿qué pasaba en ese tiempo? Que este sirviente del sacerdote, de esos sacerdotes hijos de Elí, venían y, hermano, metían ese tenedor y sacaban carne cruda y decían: necesitamos carne cruda, carne, hermano, que es símbolo de pecado, porque no se había quemado la grosura que Dios quería que se quemara para que hubiera, hermano, la carga, el delito, la falta que se haya cometido, la transgresión fuera limpia, y entonces de ahí podían tomar todo lo que quisieran. Pero él decía: si no me la das así ahora, si no, yo la tomaré, dice, por la fuerza. Entonces, hermano, dice la palabra en el verso siguiente que vamos a leer, que el pecado es en el 17, 1 Samuel 2:17, el siguiente. El pecado de los jóvenes, dice, era muy grande delante del Señor, porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. Entonces, ¿por qué menospreciaban la ofrenda? Porque ese sacrificio que hacían para remisión de pecados, o por una transgresión, por una falta que hubiese cometido una persona, hermano, Dios lo había dado instrucciones, y era algo santo, algo, hermano, una simbología, una figura tremenda, maravillosa y poderosa de lo que Cristo iba a hacer, y lo que ahora, hermano, nosotros en el nuevo sacerdocio debemos de hacer también. Entonces ellos dicen que tenían en poco, menospreciaban las ofrendas del Señor, y esa era parte de una ofrenda, el sacrificio. El sacrificio era una ofrenda a Dios por una transgresión, por una falta, por un pecado, y habían instrucciones de Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos no menospreciaron la ley de Dios, se olvidaron de la ley de Dios, desecharon el conocimiento de Dios, porque no sabían, porque no conocían. Entonces, cuando uno, hermano, no conoce, cuando uno, hermano, menosprecia lo de Dios, están menospreciando también una ofrenda gloriosa que es para cubrir los pecados, y venimos a ser nosotros indignos delante de Dios, porque así lo dice la palabra. Entonces, esto era con relación a los hijos de Elí. Y usted sabe que en otro versículo dice ahí que hermano, Dios le hablaba a Elí, y le hablaba a estos muchachos, los hijos de Elí. Y él dice que llegó un momento que la presencia de Dios, la voz de Dios, ya no había voz de Dios para ese sacerdocio. Y entonces, cuando no hay voz de Dios para ese sacerdocio, quiere decir que, ¿por qué? Porque dice que Dios quería matarlos por eso mismo. Entonces, el que es indigno, el que rechaza, el que no se olvida de las leyes de Dios, se olvida de la palabra de Dios, hermano, Dios, hay un riesgo, y ese riesgo es de que Dios lo pueda desechar de ese sacerdocio. Y si se desecha de ese sacerdocio, hermano, entonces hay una separación de Dios. Hay una separación, y el pecado es lo que separa a Dios con el hombre. Y entonces, por cuanto todos pecaron, dice la palabra, y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos distancia, nos aleja de Dios. Pero la gracia, pero el amor de Dios está ahora en nuestras vidas. Y le estoy poniendo estos ejemplos, pero también hay otro acá que quiero que veamos, que hay muchos también. Y entonces dice aquí en 1 Samuel 30:22, dice la palabra de Dios: entonces todos los hombres malvados e indignos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos nada del botín que hemos recuperado, sino a cada hombre su mujer y sus hijos, para que se lo lleven y se vayan. Hermano, esta historia bíblica donde el rey David, en una de las salidas que va a pelear contra los enemigos de Israel, cuando él cargaba 400 guerreros que en la casa, en la cueva de Adulam, Dios le permitió a él restaurar, viene y se va a pelear. Y cuando él regresa al campamento de ellos, donde estaban sus esposas, estaban sus hijos, estaban todas sus pertenencias, sus animales, todo lo que ellos, sus posesiones, hermano, que ellos tenían, cuando ellos vuelven de una batalla,
no encuentran nada, porque ese campamento fue atacado y fue destruido, y se llevaron cautivos a todas sus familias y todas sus pertenencias. Y ellos venían cansados ciertamente de una batalla, pero David, como un padre ejemplar, como un sacerdote del Dios Altísimo, como un guerrero del Dios viviente, como un guerrero del ejército, hermano, del general, del Dios vivo, del Dios de los ejércitos, dijo, muchos le dijeron, estamos cansados, ¿qué vamos a hacer? David dijo, no, tomen sus cosas, sus armas, y vamos tras ellos. Y ciertamente fueron tras ellos. Pero dice, hermano, la palabra, que en el camino muchos de ellos se quedaron cansados y no pudieron seguir más. Y David, con los que estaban, dijo, pues vamos nosotros y vamos a pelear. Y ciertamente David va con estos guerreros que quedaron todavía con ánimo de seguir peleando e ir a rescatar no solo su familia, sino que las pertenencias que eran de ellos. Dice la palabra que ellos van y vencieron a los enemigos y rescataron todo, rescataron sus mujeres, rescataron sus hijos, sus ganados, sus pertenencias, sus posesiones, todo lo que tenían ellos. El botín que traían de vuelta era todo lo que se había robado el enemigo, y ellos lo adquirieron de nuevo. Pero dentro del ejército de David, de los guerreros que él tenía, tome nota solamente lo que le quiero decir, que dentro de eso siempre habían gentes malvados, dice aquí la palabra, e indignos. Entonces no nos extrañemos que muchas veces dentro de los que creemos que son un ejército de Dios, que están cerca, puede que haya gente malvada e indigna. Y en este tiempo lo hay. Entonces ellos mismos dijeron, bueno, les vamos a entregar solamente a sus mujeres, a sus hijos, y que se vayan cada uno. Pero no les quisieron entregar lo que ellos recuperaron y que les pertenecía a ellos. Entonces muchas veces, hermano, no hay compasión en el que es indigno, en el que, hermano, es malvado, en el que no tiene compasión. No hay, hermano, no hay, ¿qué le digo? Ese amor, no hay esa misericordia, no hay compasión para el prójimo, para el débil. Ciertamente ellos estaban desfallecidos y débiles, pero, hermano, ellos ya habían peleado una batalla y seguramente habían batallado duramente para la victoria. Y ellos los descartaron, hermano, del botín. Solamente les entregaron su esposa y sus familias. Y yo le acabo de decir hace unos minutos que el Señor, hermano, había constituido en este tiempo sacerdotes. Y ahora, hermano, en este tiempo también, para que el sacerdote, hermano, se pusiera a favor de los débiles. Para que el sacerdote, hermano, viniera delante de la presencia de Dios, ofreciera esas ofrendas, hermano, por aquella gente que estaba debilitada, que estaba necesitada, que necesitaba enderezar su vida, que necesitaba levantarse, no para destruirlo, no para hermano, aprovecharse de ellos, porque ciertamente estos hombres malvados e indignos se aprovecharon, les quitaron sus posesiones, les quitaron lo que ellos quizás duramente habían peleado y habían adquirido a través de la guerra, a través de las batallas, y se las quitaron y solo se entregaron su familia, sus esposas y sus hijos. Entonces, y así hay tantos casos, hermano, que incluso hay uno que se ve en la palabra, que no lo tengo acá, pero que donde unos hombres dice que menospreciaron el llamado cuando Saúl fue ungido como rey y no le llevaron regalo. Dice que él solo se esperó y no habló nada, sino que solamente. Entonces, eso, hermano, nos indica que probablemente también hay personas que no aprecian el llamado a los ungidos de Dios y que siempre van a querer tirarle y van a menospreciar a los ungidos. Pero hubo un hombre, hermano, que lo tuvo para matarlo, y que quizá los que andaban con él le decían que lo matara, que era el momento de destruir a Saúl, cuando David lo encuentra en una cueva. Y David dijo, no, que mi mano me libre de tocar al ungido de Dios. Entonces, cuando hay, hermano, ese tipo de cristianos, de personas que tienen el corazón de Dios, hermano, sabemos que no vamos a tocar al ungido. Sabemos que tenemos que nosotros mantenernos, hermano, y darle la gloria a Dios. Orar más bien, hermano, por los que están en eminencia, dice la palabra. Orar por nuestras autoridades en el nombre de Jesús. Y la palabra dice ahí, en esa historia que le estoy diciendo, que esos hombres también eran indignos.
Pero usted me dirá ahora, quizá usted me está hablando solo del Antiguo Testamento, ejemplos, pero mire, veamos ahora lo que dice acá en Romanos. En Romanos 1, 31 y 32. Dice, hermano, que en los versículos anteriores está hablando de cómo, hermano, el hombre cayó en tanto pecado. Y le estoy hablando ya de Romanos en el Nuevo Testamento. Dice que, hermano, acá la palabra, los versículos anteriores en contexto de estos que le voy a leer, dice que fue la maldad tan grande y, hermano, el pecado del hombre, y, hermano, que Dios los entregó a sus pasiones, los entregó a su lujuria, los entregó a todo y los desechó y dijo, bueno, ellos, hermanos, sin conocimiento, porque no había conocimiento en ellos, pero los dejó que se desenfrenaran. Y dice que la palabra que la mujer perdió el uso natural de ser mujer y se fue contra la naturaleza y comenzó, hermano, a pecar delante de Dios, a hacer cosas terribles. Igualmente, dice, los hombres dejaron el uso natural, el uso de la mujer, por el uso, hermano, contra la naturaleza. Y, hermano, hicieron cosas depravadas e indignas delante de Dios. Pero entonces vemos, hermano, que no solo en el antiguo pacto, sino que ahora con el nuevo sacerdocio, con el sacerdocio perpetuo según el orden de Melquisedec, según lo que Cristo, hermano, se entregó en la cruz del Calvario y dio su vida. Y, hermano, y hay una palabra gloriosa, hermano, pero dice aquí en Romanos 1, 31 al 32, dice, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, los decretos de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Mi amado hermano y amigo, usted se da cuenta que este es uno de los tiempos finales, donde el Señor, hermano, estamos viendo que el Señor, viendo tantas cosas, tantas aberraciones que hay, que se cometen en contra de nuestro Dios y de la palabra de nuestro Jesús amado. Y vemos que hay gente indignos de confianza. Hay gente, hermano, nos está diciendo ahí que hay gente de no confiar, que no tienen amor, dice, sin amor, despiadados, los cuales, dice, conocen el decreto de Dios, que es lo más terrible, conocer los decretos de Dios, conocer la palabra de Dios. Pero, hermano, hermano, que los que practican estas cosas, dice, son dignos de muerte. Entonces, ¿por qué? Porque conociendo, hermano, se desviaron. Conociendo, hermano, fueron indignos, no fueron dignos de confiar. Sin amor, hermano, despiadados, hermano. Y aún lo más tremendo es conocer la palabra, hermano. Y no solo eso, conociendo la palabra, hermano, hicieron estas cosas, sino que además aprueban, dice, aprueban los que las practican también. Cosa terrible, mi hermano. Entonces, mi amado hermano y amigo, yo lo que quiero decirle en esta tarde es que Dios te ha puesto como un sacerdote, te ha hecho un rey, que vas a volcarte y vas a interceder a favor del débil, a favor del necesitado, a favor de los que necesitan esa palabra, a los que hermano y amigo, cuando tú le conozcas, Dios te va a levantar como ese rey, como ese sacerdote, y te va a dar palabra poderosa para levantarlos, no solo espiritualmente, sino que también en necesidades materiales, porque a eso el Señor nos ha llamado como iglesia, que no solo, hermano, sea cosas espirituales, porque fácil es decir, bueno, oro por usted, mi amigo, y le imparto esta palabra poderosa de Dios, que su palabra es poderosa. Pero también estamos viendo necesidades materiales que necesitan, hermano, de una ayuda, de ayudar, de tener compasión por el débil. Y eso es lo que tenemos que hacer como sacerdotes. Amén. Y dice aquí, hermano, que el sacerdocio, aquí en Hebreos, en Hebreos 7, 23 al 24, dice, hermano, lo que le decía anteriormente, que este capítulo de Hebreos es tremendo, es poderoso, porque habla del sacerdocio del antiguo pacto, habla del nuevo pacto, y entonces, Hebreos 7, 23 al 24, habla
Este capítulo, le decía, habla de los sacerdotes del antiguo pacto y también del sacerdote que es instituido Jesús a través de su sacrificio. Y Dios le dice ahí en Hebreos que su sacerdocio es según el orden de Melquisedec. No le está diciendo que es figura de Melquisedec, no le está diciendo es igual a Melquisedec, no, le está diciendo que él es Melquisedec. Jesús mismo es ese sacerdocio eterno. Ese sacerdocio, hermano, que desde la antigüedad, hermano, él, hermano, ha ejercido ese sacerdocio, pero que ahora nos ha hecho a nosotros también parte de este sacerdocio. Un sacerdocio que no perece, sino que es inmutable, que es eterno. Lo dice aquí, hermano, la palabra: los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Entonces se necesitaban en el antiguo pacto muchos sacerdotes. ¿Y por qué? Porque ellos, hermano, eran numerosos, porque la muerte les impedía continuar y tenía que haber una sucesión de sacerdocio. El sacerdocio era transmitido a la generación siguiente o a otras personas. Entonces, ¿por qué? Porque estaban, hermano, era un sacerdocio que podía perecer, porque la muerte estaba enseñoreada todavía y que no se había levantado. Ellos indagaban, hermano, y veían los profetas, dice la palabra, diligentemente de todas las cosas, de todo lo que había de acontecer, de todo del Cristo que se iba a levantar, del sacerdocio eterno, inmutable, dice aquí, que Él conserva su sacerdocio inmutable. Inmutable es que es eterno, inmutable es que no tiene fin, que es según el orden de Melquisedec. Que nadie, hermano, podrá cortar ese sacerdocio, ni la muerte, hermano, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, hermano, ni lo angosto, ni cosa creada en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podrá cortar, y hermano, y hacer que ese sacerdocio perezca o tenga fin. El sacerdocio de Cristo Jesús, y que nos ha dado a nosotros, es eterno, es glorioso, es para siempre, no tiene fin. Amén. Entonces, ese es el sacerdocio que el Señor te ha venido a dar a ti y a mí, nos ha dado. Y es el que te ofrece a ti, mi amigo, que tú puedes volverte y volcarte y proteger y hermano y amigo, poder darle el conocimiento de la palabra. Darle, hermano, la verdad, hacer llegar a tu familia, hacer llegar a tus amigos, a tus amistades, al círculo donde tú te mueves, hacerlos llegar a la plenitud de Cristo, hacerlos llegar al evangelio de Cristo, porque Él dice que Él nos llamó como sacerdotes. Y hermano, como nación santa, para pregonar, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces, el sacerdote de ahora, hermano, nosotros tenemos que empezar por instruirnos, tener el conocimiento nosotros, instruir a nuestros hijos, que son nuestra familia, la que tenemos a la mano, y anunciar también la palabra de Dios, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y hermano, dirá alguien: hermano, pero yo no sé. No te preocupes, yo no sé cómo hacerlo. Yo soy, mi mente no capta mucho y me siento mal, no tengo facilidad de palabras. No te preocupes, porque Moisés así era, sin facilidad de palabras. Pedro, dice la palabra, que era indocto. Pedro no fue un discípulo estudiado de letras, dice, no era letrado, no tenía nada de estudio. Pero cuando el poder de Dios, cuando el Espíritu Santo llegó sobre su vida, cuando Dios le dio ese poder, Dios le dio el conocimiento, y él, hermano y amigo, dice la palabra que en ese primer discurso, hermano, fueron multitudes, 3,000 personas. Los discursos de Pedro, hermano, cuando él predicaba, eran de 3,000, de 5,000 personas. ¿Por qué? Porque tenía el poder de Dios, porque estaba constituido sacerdote según el orden de Melquisedec. Y no te preocupes de lo que has de hablar. Dice, y aún el Señor decía, aún en la defensa que tengamos, no nos preocupemos, porque el Espíritu Santo pondrá las palabras. El Espíritu Santo con su poder te hará llegar palabra a ti. Dios te quiere usar como sacerdote, tanto en tu casa, en tu vida, como en tu trabajo, en tu familia, en el círculo donde tú te muevas. Dios tiene grandes cosas para tu vida. Y yo quiero concluir en esta tarde y decirte que hay una palabra linda
que Dios tiene para nosotros. Y que Él, hermano, no nos ve como un Dios a su creación simplemente. En el Salmo 103:13, Dios no nos ve como su creación simplemente. No nos ve como el Dios grande que está inalcanzable, que está hasta el tercer cielo, y que nosotros simplemente somos su creación y somos sus súbditos. No, mira lo que dice la palabra. Dice aquí en el Salmo 103:13, dice: como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Entonces, si tú le temes al Señor, si tú, hermano y amigo, tienes ese temor por el Señor, Él te ve como un padre. Él se compadece de nosotros como sus hijos. Así se compadece el Señor, dice, con los que le temen. Yo en esta tarde quiero decirte que en tu vida tiene que haber un temor. Que Dios no es un Dios inalcanzable, sino que Él te ve como tu papá, como alguien de confianza, alguien al que tú le puedes decir papi, papá, padre, abba, papito, porque Él es el que nos tiene y nos ve como padres, como hijos, y Él es nuestro Padre. Entonces no es un Dios inalcanzable, es un Dios que está a la mano, es un Dios que, hermano, te ve como ese hijo que quizá en tu vida tú estuviste alejado de tus padres, quizá tu padre te abandonó o tu madre te abandonó, pero yo te digo en esta tarde que Cristo Jesús es el Padre nuestro, que nuestro Padre no es un Dios inalcanzable, que Él te dice que Él te ha hecho, te ve, se compadece de ti como un hijo, que esos años, que todo lo que perdiste quizá en este tiempo anterior, donde quizá fuiste dejado, estuviste lejos de tus padres y no tenías quien te diera esa bendición, quien te aconsejara, no recibiste quizá ese amor de padre, no recibiste ese amor de madre, no lo pudiste abrazar porque te abandonó. Pero dice, por cuanto, hermano, si tu padre y tu madre te dejara, dice, por cuanto Jehová, hermano, Jehová te bendecirá, Jehová será tu Padre, Jehová no se olvidará de ti. El Padre Celestial no está lejos, Él está contigo, está allí, lo puedes abrazar, lo puedes sentir, porque Él es fiel y Él se compadece de sus hijos, dice. Y entonces se compadece el Señor de los que, hermano, le temen. Entonces el temor de Dios no es un temor para infundir miedo, es el temor de decirle: Señor, yo te amo, yo te temo, porque quiero hacerme de tu palabra, quiero hacerme de tu ley, quiero hacerme, Señor, de que tú me llames, que tú me elijas para ser tu hijo. Yo quiero sentir ese calor de padre que quizá no he tenido, hermano. Hay muchas veces, y quizá alguno esté escuchando que quizá tuvo padre, tuvo madre, pero es peor que quizá no lo pudieron sentir, no pudieron sentir ese amor, no pudieron sentir ese afecto, esos abrazos, quizá porque hubo un rechazo, y ese rechazo les permitió que hubiera una distancia, que quizá físicamente estuvieron juntos, pero esa distancia de ese rechazo ha hecho que quizá no puedan estar en esa unidad de la fe, que quizá no puedas experimentar el amor verdadero. Yo te puedo decir como testimonio que cuando Dios te hace libre, cuando Dios quizá obra en tu corazón y te saca ese rechazo que pueda haber, tú vas a poder entender el amor. Y no eches culpa de que quizás estos años los pasaste así, o te has sentido así, o vienen pensamientos a tu corazón, a tu mente, diciendo, recordando esos años desagradables de tu vida. Quizás pasado así porque no había conocimiento, pero ahora estás recibiendo el conocimiento de la palabra. El conocimiento es de que aunque haya habido rechazo, o que quizá actualmente haya, tenemos a un Dios, a un Cristo glorioso, que quiere hacerte libre de eso, que quiere que lo experimentes como su padre, como su papito, así como tú amas a tus hijos.
biológicos. Él te ama con ese amor entrañable. Y tú, padre, si quizás no sientes ese amor entrañable por tus hijos, es porque quizás Dios quiere que le rindas algo de tu vida, de tu corazón, y te está hablando en esta hora para que tú deseches todo rechazo, para que tú todo pensamiento contrario tú lo quites de tu vida, y que a través de la administración de la palabra, administración espiritual que necesitas, tú puedas ser libre y experimentar y amar a tus hijos como debes de amarlo. Y tu hijo, acuérdate, quizás estás en la faceta todavía porque tienes a tus padres y tienes que honrarlos. Dice, porque ese mandamiento, hermano, es un mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que, hermano, te vaya bien y tengas largura de días. Y es un mandamiento con promesa. Yo quiero hacer una oración en esta tarde por tu vida y por mi vida, y decirle: Señor, yo estoy necesitado. Yo no sé si hay alguien que esté necesitado detrás de acá donde estamos transmitiendo y que vaya quizá a escuchar más adelante este mensaje. Pero yo quiero decirte que el Señor es tu Padre Celestial, que Dios te ha llamado a ser un sacerdote del Dios vivo, que Dios tiene grandes promesas para tu vida, que, hermano, reinaremos con Él porque Él es el Rey de Reyes y Él es Melquisedec, el sacerdote eterno, y nosotros somos eternos. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, aquellas vidas que ahora quizá estén recibiendo esta palabra, Padre, y que necesiten, Señor, ser salvos primeramente. Señor, yo clamo, Señor, para que tú les tomes en cuenta su decisión en esta tarde, para que tú tomes en cuenta, Padre, que ellos se acercan a ti queriendo recibir el oportuno socorro, queriendo recibir el perdón de pecados, Señor. En el nombre de Jesús, recíbelo, Señor, en tu nombre glorioso. Limpia sus pecados con tu sangre gloriosa. Tu palabra dice que tú ya no te acuerdas de los pecados, pecados hechos, cometidos, sino que tú los has tirado y los tiras desde hoy al fondo del mar, Señor, y no te acuerdas de ellos. En el nombre de Jesús, yo bendigo a aquellas vidas que han hecho la decisión. En el nombre de Jesús, bendito. Y, Señor, restaura el sacerdocio, Padre, de nosotros, de tus hijos, de los que ya te conocemos, Padre. En el nombre de Jesús, llénalos de tu poder, llénalos de tu gracia, llénalos de conocimiento, Padre. Haznos dignos de ser llamados tus sacerdotes, ser llamados tus hijos, Padre. Te amamos y bendecimos, papito. Tú eres nuestro papito, tú eres nuestro Abba. En el nombre de Jesús. Gracias, bendito. Gracias, Señor. Les bendigo, mis amados hermanos y amigos. Que Dios los bendiga y los tenga con bien. Amén.